la siguiente sesión. El tema es Financing Green, o el financiamiento verde, que está enfocado en mejorar y aumentar el flujo financiero. Invitamos al señor moderador, el señor Garo Basmanian, del Banco Mundial. Por cuestión de tiempo no hemos podido proceder con la discusión y la sesión de preguntas y respuestas. Pasaremos a la siguiente sesión. Señor Basmanian, por favor. Just a second. I would like to... Good morning. Muy buenos días. Quisiera saludar a todos los que están presentes aquí y a todos los que nos siguen online. Primero, estamos llevando a cabo una sesión de manera híbrida y algunos de nuestros paneles no han podido estar presentes aquí, por eso participarán de manera virtual a través de Internet. Y por eso la señora Martin Solveig y invitaremos a la señora Martin Solveig. Durante los últimos 12 años tiene experiencia en el sector forestal y también ha trabajado en el sector de políticas y como asesora. Y también en el año 2000, a partir de 2019, está desempeñando un papel importante en este sector. Y actualmente en Colombia, Perú y en Brasil está llevando a cabo varios proyectos importantes. Y en el Reino Unido está trabajando para la unidad de bosques internacionales en Reino Unido, como hemos dicho. Y también está participando también en varias políticas sobre la silvicultura y las políticas energéticas. Y también otros panelistas participarán de manera virtual y yo los presentaré más adelante. Primero, quiero agregar unos comentarios más. Les quiero comentar sobre el título de nuestra sesión. Esta sesión pusimos como el título Financing Green y Green Financing. O sea, los dos términos tendrían alguna diferencia, ¿no? Primero se refiere también a la parte de agricultura. O sea, hacer la agricultura sostenible o no. En cuanto a las inversiones en este sector, podrían darse en el sector agrícola y podemos hablar de reforestar los bosques. Y hoy, en esta sesión, hablaremos de Financing Green. O sea, Financing Green o el financiamiento relacionado con la silvicultura. Por eso, en este congreso, yo creo que este tema tiene mucho que ver con los propósitos de este congreso. Bueno, es un tema bastante amplio. La señora Martín nos va a hablar, nos va a compartir mucho conocimiento sobre este tema. Y vamos a hablar no solamente de la silvicultura y también de las certificaciones y varias regulaciones y legislaciones relacionadas. Y también de las inversiones relacionadas, inversiones inyectadas en el sector forestal y la reforestación. Y
También vamos a hablar sobre las oportunidades económicas que tenemos en el sector forestal. Y sobre el sector forestal, las actividades de inversión no solo se restringe en las plantaciones, sino puede extenderse a otros varios sectores. Y por eso nuestros ponentes de hoy nos van a hacer comentarios y nos van a compartir conocimientos de una forma muy amplia. Les voy a presentar nuestro primer ponente. Creo que participará de manera virtual. Será un ponente de IFC. El señor Tuen Nguyen nos ofrecerá una presentación online. Hola, muy buenos días. Quisiera ante todo extender mi agradecimiento a invitarme a este importante evento. Estoy trabajando en IFC, sobre todo en el sector de operaciones de IFC. El tema de Green Financing y Financing Green son temas abordados también en la COP26. En las reuniones intergubernamentales también estos temas han sido abordados y varios expertos financieros y también las pequeñas empresas y grandes empresas, muchos actores están abordando este tema, están prestando mucha atención a estos temas. Es decir, los activos relacionados con el clima y en particular relacionados con la silvicultura. Por ejemplo, los créditos de carbono y también de capitales y activos sostenibles. Por eso, yo creo que estos temas serán abordados a futuro también en varias conversaciones multilaterales e internacionales. Las soluciones basadas en la naturaleza y también la neutralidad de carbono también tienen que ver con esto, y los activos verdes también son temas a los que tienen mucho interés los mercados emergentes. En este proceso, vale mencionar el lavado verde, o sea, los riesgos del lavado verde. Para el financiamiento sostenible, si es verde o azul, están aumentando, ¿no?, los activos verdes, pero por otro lado, también cabe destacar que el suministro de recursos son limitados y por eso hay que hacerlo bien, considerando varios factores como gobernanza, gestión y influencias en las sociedades y políticas. Para una silvicultura sostenible y los valores que tienen estos activos verdes seguirán aumentando a futuro. Por eso es muy importante lograr un financiamiento verde sostenible. Y tenemos que establecer unos estándares sobre esto y también establecer estándares de las organizaciones internacionales. Por ejemplo, principios de Blue Bond son todos muy importantes. En las
esto puede estar relacionado con los créditos de carbono. Se están llevando a cabo muchas inversiones en el sector forestal, pero es importante ahora evitar el lavado verde para poder ganar la confianza de los inversionistas. Más allá del cambio climático, si vemos los valores que tiene la silvicultura, hay un mercado muy grande de productos forestales y sobre todo en Asia ese mercado ampliará muchísimo a futuro. Y también el sector forestal ayudará a crear más puestos de trabajo y impulsar también las exportaciones y también contribuirá a reducir el cambio climático. Y entonces, lo importante es que las organizaciones internacionales como el Banco Mundial y IFC deberían colaborar y preparar y elaborar estándares apropiados para que los activos verdes puedan ser aprovechados de manera apropiada. Y yo pienso que nuestra actividad relacionada con Laos, yo creo que es un buen ejemplo que muestra este tema. Este país se centraba solo en la industria hidráulica y minería, pero en los últimos 5 años ha tomado los bosques como el motor de crecimiento. En las comunidades locales, el sector privado, bueno, estamos colaborando con esos sectores y estamos haciendo esfuerzos para ampliar y aumentar el mercado forestal en ese país y llevando a cabo varios proyectos de gran escala. Y para empoderar a los trabajadores relacionados con esta industria y también ampliar este mercado son nuestros objetivos en ese país. También promover el ecoturismo y también impulsar y promover varias actividades sostenibles en la silvicultura. Muchas gracias. Gracias por cumplir con el tiempo, porque desafortunadamente no tenemos mucho tiempo para cada quien. Quisiera solo agregar una cosa. Ayer, en otra sesión, habíamos discutido este tema. Acerca del acceso del paisaje, enfoque paisaje. Con esto podemos crear ecoturismos y diferentes actividades económicas, cuidando el medio ambiente. Y, claro, por medio de ello, crear ganancias. Y esto no solo atraería inversiones, sino traer muchos beneficios, no solo en Brasil o en Gabón, sino sería en un uso múltiple del suelo o de la tierra, ayudando también a las comunidades locales y dando beneficios al país. Así que necesitaría un acceso más de diferentes aspectos en este tema. Como al lado de mí me acompaña la señora Martín, me gustaría proceder con su presentación. Antes que nada, gracias por invitarme. Vaya que sí que es híbrido en esta era de New Normal. Muchas gracias por su invitación. Desde Glasgow llegué hasta aquí y vaya el tiempo que volé. Pero hemos creado una nueva división, un nuevo departamento, que soy de Estrategia Comercial, Energética e Industrial del Reino Unido. Y así podemos entender la importancia del cambio climático.
Tenemos que proteger el uso del suelo. Y he escuchado, como dijo el ministro de Lee White, sabemos que los fondos son limitados. En Inglaterra también los fondos están muy limitados. Pero como panelista de esta sesión y como parte del gobierno del Reino Unido, creo que es importante los roles que podríamos tomar. Y estamos considerando muy importante el rol que estamos tomando como líder del COP26. Y fue un momento del Davos este COP en el Glasgow, y tuvimos la declaración de los líderes de Glasgow sobre bosques y uso del suelo, y aquí firmaron más de 140 líderes. Habíamos realizado esta declaración y para representar el 90% de los bosques forestales de todo el mundo. Y hemos comprometido hacer un compromiso mundial para el financiamiento forestal hasta el 2030, año objetivo. Y me voy a apresurar por cuestiones de tiempo. En cuestión al financiamiento, tuvimos 12 donadores. Y 30 instituciones financieras fueron comprometidas a eliminar la deforestación de sus portafolios. Es de por lo menos 1,7 millones de dólares para proteger a los pueblos indígenas y a comunidades locales. También se lanzaron 3 iniciativas importantes para apoyar el aumento de la inversión privada en bosques y naturaleza. Es decir, muchas instituciones financieras prometieron el financiamiento forestal. Por medio del COP26, con muchos gobiernos y sectores privados, hemos realizado varios compromisos que pudimos comprobarlo en el COP26. Y por medio de ello, transformarnos a una economía más sostenible y ecológico. Antes de que se celebre el COP26, como un país líder, quisiéramos realizar diferentes cambios. Y no solo en dónde, sino cómo invertir sería una cuestión muy importante. Viendo en la siguiente diapositiva, we have a role to work with. es acerca de la gobernanza. Y tenemos que colaborar con diferentes instituciones y organizaciones para la toma de decisiones o para medir el éxito del proyecto. Y también a veces tendríamos que cambiar completamente todo el mercado. Y en Reino Unido estamos creando diferentes herramientas para ello, para verificar la transparencia y así traer una transformación segura. Y así convertirnos en el primer centro financiero de Net Zero. En el caso de Inglaterra, también tenemos un grupo de trabajo sobre divulgaciones financieras relacionadas con la naturaleza. Y por medio de diferentes programas, estamos colaborando con diferentes países de África. Y el tercero sería un financiamiento green, verde. Por medio de este financiamiento, cómo poder apoyar a la ecología y cómo poder distribuir un fondo o privado. Y por eso sentimos que tenemos que acelerar la distribución de estos diferentes fondos capitales.
Como pueden ver, en dólares serían 13.000 millones de dólares que serían en subvención y asistencia técnica financiadas por, claro, el gobierno del Reino Unido, que incuba asociaciones listas para el mercado, que ofrecen un equilibrio atractivo de riesgos y beneficios para el sector privado, el sector público y las comunidades. Son los 3 programas que pueden ver que estamos muy orgullosos de tenerlo. Son alianzas para los bosques. Como les acabo de decir, se divide en el sector privado, en el sector público y en las comunidades. Y es crear asociaciones con ellos, con el Centro África, o Asia, o hasta Latinoamérica. Crear modelos de proyecto y así atraer inversiones. Yo sigo visitando a estos países y para los pequeños terrenos, gracias a este programa pudimos apoyar con un financiamiento. El siguiente programa que nosotros tenemos es la movilización de financiamiento para los bosques llamado MFF, que fue dado comienzo el año pasado y ya ha dado grandes ayudas y nuestros donadores están tomando un gran rol en este programa. Y hay 150 millones de libras para invertir en diferentes áreas como en proyectos que crean valor a partir de bosques. Y si tienen interés, podrían contactarnos personalmente, por favor. Y por último, tenemos el programa de reducción de emisiones mediante la aceleración de la financiación forestal LEAF, que proporciona la garantía a largo plazo de la demanda para desbloquear reducciones en la deforestación. Y entonces las jurisdicciones que obtienen este subsidio o este fondo reducen la deforestación a través de estos programas de protección forestal, ya sea a escala nacional o subnacional. Y por medio de este programa se pudo atraer 1.000 millones de dólares de inversión. Y estamos en un comienzo con este programa, porque tenemos que llevar a cabo o ir de la mano con la declaración de Glasgow. Bueno, no sé si cumplí con el tiempo. Creo que tengo un poquito de tiempo más. Bueno, gracias. Muchas gracias por sus comentarios muy valiosos. Ha hecho comentarios muy importantes. Ha mencionado sobre REDD y también créditos de carbono y sobre el tema de las jurisdicciones. Por supuesto, en cuanto a las jurisdicciones, yo creo que se necesitará muchos acuerdos entre la gente, porque hay propietarios privados de las tierras. Es importante prestar atención también por eso al enfoque de jurisdicciones. Cuando hemos hablado sobre el enfoque de jurisdicciones, pero a través de esta reflexión yo creo que podemos también pensar sobre en qué sectores, cómo el sector privado invertirá. Pero yo creo que lo más importante es promover la acción. O sea, no solo enfocarnos en el enfoque de jurisdicciones, porque podría reducir la participación o el papel del sector privado. Pero también
es necesario un acuerdo, un sistema integral del enfoque de jurisdicciones para que todos los países puedan realizar gestiones forestales de manera equitativa. Entonces, estos programas que nos mencionó tienen sus beneficios cada uno porque son complementarios. Pero muchas gracias por su presentación. Sí, está conectado, ¿verdad? Entonces, vamos a invitar al señor Pierre Russo. Es consultor de finanzas y sostenibilidad. También está dando consultorías en diferentes empresas multinacionales. Interagrand o Blue Finance son los proyectos innovadores que ha estado participando. Como Social Business Provide o en relación al plástico marino, son los negocios, es decir, los proyectos en relación al verde y al azul, industria azul. Ahora nos va a hablar acerca de la industria verde. Tiene unos 7 minutos para dar su presentación. ¿Lo podemos ver, por favor? Okay, I hope you. Muy bien. Ven todos bien mi material de mi presentación. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Estoy muy agradecido de poder participar en este evento. Hemos hablado sobre el papel del sector privado en la conservación y del sector forestal. Hay muchas oportunidades para el sector privado en esta industria. También hemos hablado sobre soluciones basadas en la naturaleza que tienen potencial para desarrollar oportunidades. Y las empresas tomarán un papel líder en este sector. Además de las herramientas de financiamiento existentes, se necesitan otras herramientas nuevas para poder lograr innovaciones. Cuando hablamos de la naturaleza, cuando hablamos de la transformación y la transición, se necesitan dinero, se necesitan costos. Por eso necesitamos también prestar atención a la influencia, al impacto en el sector público. Por eso es importante recopilar datos sobre el impacto de estas actividades. El financiamiento existente no es suficiente. Yo pienso que se necesitan nuevas estructuras, nuevos sistemas más innovadores. Es necesario preparar nuevas soluciones para mejorar el financiamiento y lograr un sistema más integral. Y lo importante es lograr la resiliencia. Y también es importante la transparencia y la confianza. Necesitamos datos y también herramientas digitales. Yo creo que las soluciones de financiamiento se necesitan varios factores y es necesario recopilar, ¿no?, los datos relacionados de manera integral para que los inversores ángeles y varios inversores deberían recopilar datos y crear nuevos mecanismos para poder avanzar hacia la siguiente fase. Y para lograr las transiciones es importante considerar las externalidades para nuevos criterios de rendimiento.
yo creo que podemos aprovechar la captura de carbono como uno de los factores, como uno de nuestros activos, o sea, considerar el carbono como un activo. Y entonces, bueno, la conclusión es que se necesitan soluciones innovadoras, se necesitan directrices y herramientas. También se necesitarán documentar estos en cuanto a las legislaciones, pero esto no será fácil y habrán muchas dificultades para lograrlo. En este sentido, quiero compartirles el proyecto TerraGen que se lleva a cabo en Sudáfrica. Como ustedes bien ven aquí, recuperar los bosques y promover la silvicultura, podemos también mejorar la agricultura. Aquí, como soluciones comerciales, se incluyen mucho pellets de bambú, materiales como fibras de bambú, frutas y verduras, etc. Este proyecto tiene un enfoque innovador. Es aprovechar el carbono, o sea, los créditos de carbono para obtener fondos. Y de esta manera las comunidades locales participan como cumplen un rol importante y como accionistas. Y también involucramos a muchas mujeres. Y en base a las infraestructuras naturales pretendemos crear nuevos activos y también ofrecer muchas oportunidades a la gente a aumentar su participación. En base a los promotores, inversores, semilla y ángeles, luego se necesitarán herramientas para promover esto y muchas agencias participarán en el proceso catalítico. Y la participación de inversores privados y propietarios de activos serían muy importantes también. Cada año emitimos muchos dióxido de carbono. Y al final, el objetivo final es lograr el financiamiento colectivo. Y para lograr esto es muy importante la transparencia. Además de las herramientas de financiamiento tradicionales, tenemos que pensar en nuevos modelos. Yo puse como título repensar el modelo, o sea, reflexionar el modelo tradicional y buscar la transformación y buscar soluciones innovadoras. O sea, no es innovar los productos en sí, sino innovar el modelo. Y no solo reflexionar sobre el pasado, sino también pensar en el futuro y también imaginar y preparar nuevos escenarios futuros. Y también tenemos que tener un punto de vista a largo plazo y lograr la transparencia. Todo esto tiene que ver con cómo asignar capital y distribuir, cómo recopilar datos y aprovechar esos datos. Y también es importante la asociación para solucionar, y también es importante solucionar el problema del lavado verde. Los inversionistas pretenden obviamente recaudar frutos. Muchas gracias por su presentación. Como pueden ver, este proyecto ha necesitado varios esfuerzos y muchos
fondos han sido atraídos. Como un buen ejemplo, ha sido muy divertido escuchar su presentación. Creo que son complementarios estas presentaciones que hemos escuchado, porque tienen diferentes perspectivas. Ahora quisiera pasar a las preguntas y respuestas. No sé si tienen alguna pregunta, porque yo también tengo muchas preguntas en relación. Y cuando yo pregunto mucho, entonces quiero que ustedes primero pregunten, porque yo traigo también muchas preguntas. Creo que están un poco tímidos para hacer preguntas. Inicialmente iban a haber 4 ponentes, pero la conexión de internet no es buena con uno de los ponentes, por eso les ofrecimos 3 presentaciones. Por eso nos sobra un poco de tiempo. Y tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Primero quiero hacer una pregunta a Martin. Estamos hablando de las inversiones en el sector privado. En CBD se dice que necesita más de 1.000 millones de dólares, o sea, nuevas inversiones. Y en cuanto a la gestión forestal, el gobierno, ¿qué rol debería tomar el gobierno para ampliar la inversión? ¿Y qué papeles deberían asumir los países que reciben donaciones y los que invierten? Creo que el señor Pierre nos había respondido correctamente y nos mencionó acerca del financiamiento colectivo. Esto significa que tienen que participar todos los agentes. Podría ser el gobierno, o podría ser una institución financiera o desarrolladora, o podría ser una comunidad o la jurisdicción en general. Esta área todavía tiene muchos riesgos, porque, por ejemplo, otras áreas tienen muchos beneficios y ganancias, pero en nuestra área todavía se está llevando a cabo muchos riesgos en relación. Así que, agregando a lo que dijo señor Pierre, todavía estamos enfrentando muchos problemas. Así que como un país donador o un gobierno donador, sería muy importante aprovechar el financiamiento mixto. Por medio de ello, controlar la silvicultura o los bosques forestales. Hasta ahora esta parte ha tenido muchas deficiencias y sería muy importante disminuir los riesgos y agrandar los financiamientos para el sector privado. Y también sería muy importante la garantía por parte del gobierno donador. Además, también para dar un apoyo técnico, podrías crear objetivos y desarrollar proyectos de tubería. Ya habíamos llevado a cabo algunos proyectos, pero que no se pudo llevar en adelante. Así que, como nos dijo el señor Pierre, será muy importante la colaboración con los socios. Y también, como nos había dicho el señor ministro de Gabón, nos dijo que están poniendo muchos esfuerzos para atraer fondos del sector privado. Aunque tenemos el mismo lenguaje, a veces es diferente su uso. Así que como un donador o un gobierno donador, sería importante escucharlos, escuchar la posición que tienen los países forestales. Y por ello, será importante conocer cómo los riesgos o las implementaciones o leyes que tienen en relación y también ajustarnos a los ejemplos que tienen cada país. Gracias. I'll come back to También quisiera hacer otra pregunta. Sería bueno que el señor Pierre también nos ofrezca una respuesta. En cuanto al financing, o sea, el financiamiento de los países donantes,
yo creo que sería bueno reflexionar sobre la justicia de financiamiento. Cuando hablamos de inversiones, muchos podrán pensar en plantar árboles y venderlos. Pero no solo se limita a eso, porque también abarca inversiones en la transición de sistemas de gobiernos. Y Durante los 15 años pasados, el Reino Unido ha puesto mucho esfuerzo en esto, haciendo reformas. Y aquí es donde se necesita incondicionalmente el fondo capital. Y trajo varios conflictos. Y algunos países tienen un sistema de político bastante radical. Entonces, para poder cumplir con el objetivo, es cierto que Inglaterra está considerando estos puntos. En caso de los bancos o las inversiones multilaterales para las comunidades, a veces este fondo va a diferentes direcciones. Gracias. But when I have seized, lo mismo ocurrirá con otras instituciones, pero nuestra institución, observando las actividades de varios organismos, vemos que, o sea, es muy importante establecer criterios y verificar si se cumplen esos criterios. Y sería importante medir si los proyectos verdes que impulsamos es realmente significativo o no. Se escucha la voz, pero bueno, puede contestar porque lo escuchamos. Ante todo, somos parte del Banco Mundial y por eso estamos en el centro del cambio climático y el problema de deforestación. Otro de los asuntos importantes es la erradicación de la pobreza. Los informes sobre los cambios climáticos de nuestro organismo para la erradicación de pobreza, es importante reducir el cambio climático, o sea, detener el cambio climático y hacer inversiones importantes en este sector. Por eso es importante el financing green, y los proyectos relacionados con el clima tienen que ver también con la disminución de la pobreza. Como usted bien ha dicho, es muy importante establecer estándares y criterios y también promover un criterio para la gobernanza y para las actividades. Eso podría ser una base importante para las actividades que realizamos. También ocurrirá lo mismo con los estándares para realizar inversiones en proyectos internacionales. Aplicaríamos esos estándares para preparar y para impulsar esos proyectos internacionales desde el sector privado. Y también es importante ver en dónde, o sea, calificar en dónde se utilizan esos fondos y qué resultados traen. Y también sería crucial ver las direcciones, o sea, el escenario del futuro. Y bueno, este concepto no es nada nuevo, pero o sea, yo creo que en el caso de Brasil, por ejemplo, la madera de fibra, el sector de la madera de fibra se ha desarrollado más en comparación con el pasado.
Y este material está reemplazando a otros materiales como el poliéster y otras materias primas. Y esto está ayudando a reducir las emisiones de dióxido de carbono. Okay, while you Gracias por su respuesta. Entonces, nos ha mencionado acerca de diferentes maneras y acerca de la innovación, diferentes tipos de silvicultura y su aprovechamiento. Tenemos una pregunta de Héctor Galleta por medio del chat. ¿Qué parte sería la más difícil de un proyecto? ¿Serían las herramientas? Señor Pierre, que nos presentó acerca de los proyectos, ¿nos podría responder esta pregunta? Probably we can ask this to the CEO of the project who is in the room. En los proyectos, impulsar proyectos en sí es muy difícil, pero nos enfocamos en el tema de financiamiento en particular. La falta de conocimiento de inversionistas era un tema difícil, por eso era importante enseñar los conocimientos a los inversionistas y para que puedan observar los recursos forestales como un activo. Pensamos que el puente, los edificios son infraestructuras, pero es difícil. O sea, las personas no suelen pensar que la naturaleza es un buen activo. Es difícil reconocer que la naturaleza, que los recursos naturales son un activo para nosotros. Y es importante la gobernanza y el papel de las autoridades y de gobierno son muy importantes. Pero estas autoridades se enfocan sobre todo en los riesgos, no en las oportunidades. Y yo pienso que en este sentido es importante lograr un equilibrio. No estoy diciendo que no son importantes los riesgos, sino también prestar atención a las oportunidades para lograr un equilibrio entre riesgos y oportunidades. Repito, no solo es importante ver que un proyecto es muy riesgoso o no, pero también prestar atención a las oportunidades que nos pueden ofrecer. Hay veces que debemos suspender las inversiones. Por ejemplo, las inversiones en combustibles fósiles deberíamos detenerlo y reemplazar esas inversiones en las inversiones en el sector forestal. Y también tenemos muchas dificultades, pero por cuestión de tiempo no podemos mencionar todos. Otro de los desafíos son los documentos legales. Estoy trabajando en un proyecto de pequeña escala y hay documentos legales de miles de páginas. Los gobiernos y las autoridades deberían buscar una plataforma para simplificar este proceso. Pero si promovemos una cooperación conjunta, podríamos hacer frente a este desafío y encontrar soluciones. Y otro desafío es la falta de fondos que puedan cumplir un papel importante en el proceso catalítico. Habrán donantes, o sea, las donaciones en infraestructuras, naturaleza. Estos podrían cumplir un rol importante en el proceso catalítico. Sí que existen ahora este tipo de donantes, pero son insuficientes. Se necesitan más fondos para impulsar el proceso catalítico. Y de esta manera podemos crear nuevos modelos innovadores. No son meros fondos de subsidio, sino
son un importante instrumento para lograr un sistema de financiamiento sostenible y eficiente. Yo creo que estos son los problemas o los desafíos que enfrentamos hoy día. Y si solucionamos estos problemas, creo que podremos tener un futuro más sostenible e impulsar proyectos de manera más eficiente. Y también sería necesario desarrollar los proyectos de pequeña escala para convertirlos en proyectos de gran envergadura. Estoy de acuerdo completamente. Entonces, como país donador, ¿qué dificultades podrían haber? No sé si podría responder esta pregunta en el aspecto de como un gobierno. Acerca del financiamiento colectivo, creo que estoy muy de acuerdo con usted. El catalítico. Porque todos los agentes del financiamiento podían juntarse para poder apoyar en estos proyectos. Creo que el avance en estos proyectos es bastante lento, por lo que se necesitará un apoyo filantrópico. Tengo mucho interés en el proyecto de África del Sur que mencionó, porque tienen mucha oportunidad en cuanto a la industria con la madera. Y tengo entendido que tienen muchos proyectos pequeños. ¿Cómo podríamos acceder a esos proyectos, asegurar esos proyectos? Me pregunto cómo ha solucionado estas dudas o estos problemas que han surgido en este problema, porque no podrían estar aislados. Porque nosotros, como nos centramos en la silvicultura y en el uso del suelo, no sé cómo se podría llevar a cabo con otras áreas como de carbono o los combustibles fósiles. Pero creo que hay muchos problemas por estar aislados. Aunque por medio de agendas políticas se han elevado durante estos tiempos, pero creo que aquí lo importante son los interfaces y colaborar entre gobiernos. Yo también estoy totalmente de acuerdo. Un momento, por favor, que parece que hay otra pregunta. Escuchemos primero a la pregunta. Yo soy Alma de Finfond, de Finlandia. Muchas gracias, Pierre, por sus comentarios. Creo que ha abordado uno de los temas más importantes y también del papel de los inversionistas. Yo quiero hacer unas preguntas sobre el proyecto de Pierre que nos ha comentado. Hay varios operadores ya existentes. O sea, ¿cómo promover la competitividad de los productos? Muchos inversionistas tendrán interés en la competitividad que tienen los productos. Los proyectos no pueden depender a largo plazo solamente de los fondos. Creo que ha hecho una pregunta muy importante. No disponemos de mucho tiempo, por eso escucharemos su respuesta brevemente. Los inversionistas participaron todos juntos para poder apoyar a estos proyectos. Se los vuelvo a mencionar. Primero vamos a asegurar la parte de las ganancias, de la parte económica, de que estos negocios, estos modelos, dan una ganancia. Nos basamos en los modelos de negocio y eso muestra que estos proyectos son económicos. La siguiente parte sería
yo los llamo como donadores de activos. Ofrecemos una formación para ellos. Un área en la que participo mucho, como en la economía azul. Entonces, en esta área también le damos a conocer esta área de silvicultura y de bosques forestales. Entonces, en relación a los paisajes, creamos flujos de capitales. Y sería lo mismo como estar invirtiendo en la área de automotriz. Así que sería muy importante asegurar la importancia y la ganancia que puede traer estos proyectos de nuestro área para los inversionistas. No sé si quiere terminar un poco la sesión con sus palabras. Si tienen preguntas adicionales, después de esta sesión pueden hacer las preguntas. Ha comentado que el enfoque de paisaje también es importante. También tenemos que dirigir nuestras miradas en otras industrias. Para que el negocio pueda ser rentable, tenemos que comparar con otros negocios, o sea, con negocios de otros sectores. En nuestro caso, consideramos que es rentable cuando la rentabilidad es mayor a 80% y otro sector cuando es mayor a 20%. Pero bueno, tenemos que comparar, o sea, con otros sectores, y también que los gobiernos deberían pensar, reflexionar sobre cómo cooperar con las organizaciones internacionales y ver, en cuanto a los subsidios, como nos ha comentado Pierre, son proyectos, empieza como proyectos pilotos y Pierre comenzó como un proyecto piloto, pero después ha podido desarrollar a proyectos más grandes. Y hay que ver qué condiciones se necesitan para iniciar esos proyectos pilotos. Y también quiero dar un ejemplo de México, que está teniendo bastante éxito. No cumplía las condiciones para obtener créditos de las instituciones relacionadas. Por eso yo creo que hay que considerar varios aspectos. Natalia está esperando para hacer comentarios para cerrar esta sesión. Quiero darle gracias a todos nuestros ponentes por ofrecernos comentarios muy valiosos. Muchas gracias a todos los panelistas y también a nuestro señor moderador. Entonces, quisiera informarles un poco acerca de la hora de la comida. Cuando bajan al centro comercial van a tener muchos restaurantes abajo. Entonces, los espero aquí hasta en 1 hora. Muchas gracias.